En esta ocasión hablaremos acerca de los aspectos histológicos del sistema circulatorio. A manera de introducción vamos a recordar los diferentes componentes del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto de una bomba central, que es el corazón, que es la que maneja y expulsa la sangre a los diferentes sistemas. Como recordaremos, existen dos sistemas, una circulación menor o circulación pulmonar y la circulación mayor o circulación sistémica. El corazón se encarga de impulsar la sangre, la parte izquierda del corazón, a través de los vasos arteriales a todos los órganos para llevar oxígeno y nutrientes. Luego, esta sangre desoxigenada y que recoge todos los desechos de producto del metabolismo celular regresa o retorna a través del sistema venoso a la parte derecha del corazón desoxigenada y luego es enviada a los pulmones para ser oxigenada nuevamente y regresa a la parte izquierda del corazón para continuar con ese ciclo continuo. Ahora veremos una parte más pequeña de lo que nosotros conocemos como microcirculación. Este esquema es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta para poder comprender la composición de los componentes histológicos del sistema cardiovascular. Aquí nosotros tenemos una representación de una arteria muscular de gran calibre que es la que conduce la sangre oxigenada y llena de nutrientes a los diferentes órganos. Sin embargo, estas arterias se ramifican en vasos cada vez más pequeños, que es lo que se conoce como el sistema arteriolar, y estas arteriolas se ramifican y se vuelven aún más pequeñas hasta convertirse en el sistema capilar. Es en el vaso capilar donde ocurre el escape del oxígeno y los nutrientes a los diferentes tejidos para su aprovechamiento. Una vez que la sangre ha donado su oxígeno y nutriente, ella se encarga de recoger los desechos celulares y el dióxido de carbono producto del metabolismo celular a través del sistema venoso, de los capilares venosos y a través del sistema de vasos linfáticos. Estos pequeños capilares venosos van coalesciendo unos con otros y van formando vasos cada vez más grandes, el sistema de vénulas, de venas pequeñas, de venas medianas y confluyen en el sistema de venas grandes hasta que culminan en la vena cava superior, vena cava inferior, que son las que drenan esta sangre desoxigenada en la parte derecha del corazón para continuar el ciclo de oxigenación. Entonces, aquí hay una parte lógica que nosotros debemos de razonar. Este sistema arterial lleva una sangre con toda la presión del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tiene que soportar esa presión y tiene que regular esa presión para poder hacer llegar hasta el último de los tejidos esta sangre oxigenada. Por lo tanto, estos vasos tienen una mayor consistencia, tienen una capa de músculo liso muy gruesa para poder garantizar esa llegada de esa sangre. Luego, cuando estos vasos se van haciendo cada vez más pequeños, se van haciendo cada vez más delgados y van perdiendo elementos hasta que se convierten en una fina red de vasos capilares. Inmediatamente, cuando estos se convierten en los vasos venosos, estas capas vuelven a recuperarse. Sin embargo, los vasos venosos son conocidos como vasos de capacitancia, es decir, son vasos con menos músculo liso, por lo tanto, no ejercen presión. Son vasos que pueden retener grandes cantidades de sangre y, por sus características histológicas, esa es su función. Por lo tanto, hay una diferencia marcada entre lo que son los vasos arteriales y los vasos venosos, que es lo que nosotros vamos a explicar a continuación. Lo primero que vamos a hacer es analizar un vaso típico o una arteria. Tanto las arterias como las venas tienen los mismos componentes, las mismas capas, las mismas túnicas. Sin embargo, vamos a tomar como ejemplo a una arteria y luego vamos a ver la diferencia que hay con las venas. Una arteria es básicamente como una especie de tubo o manguera que está compuesta de diferentes túnicas o capas. La capa más interna es lo que nosotros conocemos
como la capa íntima o túnica íntima, y está hecha de un epitelio plano simple llamado endotelio. Recordemos que este esquema es muy simple y solo vamos a mencionar las 3 capas principales y luego vamos a explicar otros elementos que componen a estas capas. Y ahí vemos señalada la túnica íntima. Luego viene una segunda capa o túnica, que es la túnica muscular, que son capas circulares de músculo liso. Este músculo liso es el que le da la funcionalidad a la arteria y es la que regula el calibre del vaso sanguíneo y lo hace mediante la estimulación nerviosa del sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos la capa más interna, que es la túnica íntima, y luego tenemos un segundo componente, que es la túnica muscular, que la vemos ahí señalada. Luego tenemos una tercera capa o tercera túnica, que está hecha de tejido conectivo denso no modelado, fibras colágenas en diferentes direcciones, que es lo que nosotros conocemos como la túnica adventicia. Esa túnica, además de darle sostén al vaso sanguíneo, también le brinda nutrición, porque a través de ella llegan los vasos sanguíneos que van a nutrir a este vaso sanguíneo. Esto se conoce como la vasa vasorum. De igual manera, los componentes nerviosos que van a regular el calibre de la túnica muscular llegan a través de esta capa, y estos pequeños filetes nerviosos es lo que se conoce como la vasa nervorum. Entonces es importante que nosotros memoricemos y tengamos en cuenta este esquema sencillo de 3 capas: la túnica íntima, la túnica muscular y la túnica adventicia, porque a continuación vamos a explicar cómo estas capas tienen otros subcomponentes en un esquema que es un poquito más complejo. Este es el diagrama de una arteria típica. Aquí nosotros podemos ver que están presentes las 3 capas: íntima, muscular y adventicia. Sin embargo, vamos a hacer un análisis un poco más detallado de los subcomponentes que tienen estas capas. Aquí nosotros podemos observar el epitelio plano simple, que se proyecta hacia la luz del vaso, y aquí nosotros tenemos en el corte cómo las células son completamente aplanadas. Esto es la capa endotelial. Pero nosotros recordemos que todo epitelio está montado sobre una lámina basal, que es la que está representada aquí de color azul. Y aquí nosotros vemos cómo se ha hecho un corte y podemos ver la parte aplanada o escamosa del endotelio. Inmediatamente después, recordemos que los epitelios necesitan del tejido conectivo para nutrirse. Por lo tanto, tenemos una porción que es lo que se conoce como tejido conectivo subendotelial. Luego del tejido conectivo subendotelial viene una lámina continua que es fenestrada, es decir, tiene agujeros, que se conoce como lámina elástica interna o membrana elástica interna, que es la que nosotros vemos acá de color azul. Y pudiéramos decir que esto es el límite, o aquí culmina la túnica íntima. Por lo tanto, resumiendo, la íntima realmente está compuesta de el endotelio, su lámina basal, su tejido conectivo subendotelial, y es rematada por la lámina elástica interna. Luego de la capa íntima continúa la gruesa capa de músculo liso, que la podemos observar en esta parte del corte. Aquí nosotros podemos ver cómo está entrando los vasos que vienen desde el tejido conectivo, que es la vasa vasorum, y por aquí podemos ver cómo penetra también los nervios, que es la vasa nervorum. Y esta parte es lo que nosotros conocemos como capa muscular. Luego la capa muscular está rematada o termina por otra porción de tejido elástico que se conoce como lámina elástica externa o membrana elástica externa. Esta es mucho menos visible, es mucho menos continua, sin embargo es un elemento que está presente. Y con la membrana elástica externa, ahí concluye la capa muscular. Y finalmente tenemos la capa adventicia, que como habíamos mencionado está hecha de tejido conectivo denso no modelado, y a través de ella penetran la vasa nervorum,
y la vasa vasorum. Se nos hace importante hacer este señalamiento en este momento a través de este esquema bien simple de cómo poder diferenciar. Estos son los principales criterios para poder diferenciar una arteria de una vena. Esto pudiésemos haberlo presentado al final de la clase, pero se me hace más provechoso hacerlo en este momento. Porque recuerden, el ejercicio que nosotros vamos a hacer ahora es, desde el punto de vista histológico, diferenciar una arteria de una vena. Pero, acompañado de esto, tenemos que asociarlo con la función, es decir, la estructura es de determinada manera porque cumple con una función determinada. Y por eso es que podemos diferenciar una arteria de una vena. Entonces aquí tenemos los criterios. Los criterios son la luz del vaso, la forma de la luz del vaso, la túnica muscular y la túnica adventicia. La luz del vaso, en principio, en las arterias, vamos a decir que es regular. ¿Sí? No confundamos regular con circular, porque circular es un círculo perfecto. Sin embargo, esto puede también tener una luz ovalada, pero bastante regular. Es un buen criterio para poder distinguir una arteria de una vena. Las venas, por su lado, tienen una luz muy irregular. Muchas veces esa luz se encuentra un poco colapsada. El segundo criterio, que es la túnica muscular, en las arterias es una capa muy gruesa, es una capa muy prominente. Se reconoce completamente la capa gruesa de músculo liso. Sin embargo, en las venas, por muy gruesas que sean o por muy grandes que sean las venas, la capa de músculo liso está reducida y es mucho menor en comparación con la cantidad de músculo liso que encontramos en cualquier arteria. Finalmente, este criterio no siempre es visible, sin embargo, siempre está descrito en los libros de histología, que es el tamaño o el grosor de la túnica adventicia. Y se dice que en las arterias la túnica adventicia tiende a ser un poco más delgada y en las venas tiende a ser mucho más gruesa, mucho más abundante y con una mayor cantidad de fibras elásticas en su composición. Este cuadro es importante que reflexionen en él porque son apenas 3 criterios que son los más relevantes y los más importantes. Entremos ya en detalle a conocer cuál es la clasificación de las arterias. Vamos a explicar las arterias, arteriola, y vamos a llegar a los capilares y luego vamos a empezar a explicar la vénula, las venas y finalmente vamos a hablar de la composición de la pared del corazón. La clasificación de las arterias es simple, se divide en arterias elásticas, musculares y las arteriolas. ¿De qué depende? Depende en principio de su tamaño. Las arterias elásticas son las más grandes y se asume que son las arterias que están más cerca del corazón. La aorta es el ejemplo típico de arteria elástica. En su capa media, las arterias elásticas tienen músculo liso, pero tienen una enorme cantidad también de fibras elásticas. Esto es lógico, porque ellas tienen que soportar la presión del ventrículo izquierdo al eyectar toda la sangre. Por lo tanto, ellas deben de tener una capacidad de estirarse y de recuperar su diámetro. Por lo tanto, el componente elástico es importantísimo. Y por eso justamente es que se llaman arterias de conducción, porque conducen la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta el resto del sistema arterial. Por otro lado, las arterias musculares son llamadas arterias de distribución. Estas tienen una capa gruesa de músculo liso y son las encargadas de distribuir la sangre a los diferentes órganos de la economía. Finalmente, cuando las arterias musculares se van ramificando, se van convirtiendo en vasos cada vez más pequeños hasta que las capas de músculo liso van disminuyendo. Cuando una arteria ya posee de 1 a 3 capas de músculo liso, ella pasa a llamarse una arteriola. Y obviamente, al observarlas al microscopio, van a ser vasos de mucho menor diámetro en comparación con las arterias musculares. Y aquí nosotros podemos apreciar en el esquema cómo esto ocurre. En la capa íntima no hay ninguna variante, están todas sus componentes. Y nosotros podemos ver ahí que en las arterias es importante la presencia de la lámina elástica interna.
Entonces esto representa la íntima. Aquí tenemos su tejido conectivo y aquí tenemos el gran componente de músculo liso y aquí tenemos una adventicia. Y vemos cómo el diámetro va disminuyendo y cómo aquí en la arteriola ya solamente tenemos una o dos capas de músculo liso. Esta es pues la clasificación de las arterias. Esta es una aorta vista al microscopio. Es una tinción especial que permite ver la enorme cantidad de tejido elástico. Todas esas líneas fenestradas u onduladas representan el tejido elástico. Podemos ver que su adventicia es bastante escasa y aquí no se logra apreciar. Aquí cuando nos acercamos más podemos observar acá. Eso es el endotelio. Obviamente no vamos a poder distinguir el tejido conectivo. Sin embargo, podemos ver toda su capa media o capa muscular. Hay que observar, aquí no es que el músculo liso esté ausente. Lo que pasa es que la tinción está diseñada para poder resaltar las fibras elásticas especialmente. Pero aquí se van alternando capas de músculo liso con capas de fibras elásticas. Esta es una arteria muscular. Como nosotros podemos observar, su principal característica es su capa de músculo liso gruesa. La luz es bastante regular, no es un círculo perfecto, pero es un óvalo bastante regular. Y el elemento que nos permite distinguir que esto es una arteria muscular es la presencia marcada de la lámina elástica interna, que es esta banda muy oscura que se ve muy fenestrada. Cuando ustedes vean un vaso sanguíneo al microscopio y logren distinguir que tiene una capa de músculo liso gruesa, ya ustedes se van acercando al diagnóstico, y si tiene una luz regular ya pueden pensar más en una arteria. Y si quieren ver la clasificación de la arteria, buscamos la presencia de la membrana elástica interna, que ahí la observamos. Y luego aquí tenemos la adventicia con su gran cantidad de fibras elásticas. Aquí tenemos un acercamiento de la arteria muscular. Aquí logramos ver perfectamente bien las células endoteliales. Aquí están los núcleos de las células endoteliales. Por lo tanto, esta es la capa íntima. Aquí nosotros casi no podemos distinguir muy bien el tejido conectivo que está por debajo. Sin embargo, la capa media podemos ver cómo están perfectamente acomodadas de manera circular las capas continuas de músculo liso. Y finalmente podemos ver el tejido conectivo denso no modelado que compone la capa adventicia. Otro acercamiento, y aquí lo que hay que destacar, además de las tres capas, podemos ver que aquí están las células planas. Y ahora aquí sí podemos ver el tejido conectivo subendotelial, es todo este que está por acá. Y podemos ver el recorrido de la membrana elástica interna. El acercamiento nos permite ver ese detalle. Y enseguida podemos ver la gran cantidad de músculo liso representando la capa media y finalmente la túnica adventicia de tejido conectivo denso no modelado. Aquí podemos hacer una comparación entre una arteria muscular y una vena mediana. ¿Por qué arteria muscular? Luz regular, ahí vemos un pequeño coágulo. Aquí podemos ver los núcleos saltados de las células endoteliales y podemos ver la membrana elástica interna muy fenestrada. Podemos ver una capa de músculo liso muy gruesa y enseguida podemos ver su adventicia. Pero también podemos ver un vaso alargado con muy poca cantidad de músculo liso, casi colapsado. Esto es una vena. Pueden ver que ¿por qué este vaso no se colapsa y no se alarga? Porque el músculo liso no lo permite. Sin embargo, la vena, como tiene muy poquito músculo liso, pues la presión de los otros tejidos puede colapsar. Por eso es que son vasos que manejan bajas presiones, a diferencia de las arterias que manejan presiones muy altas. Luego también hay otros elementos. Por aquí también hay unas arteriolas, por aquí hay unos capilares, aquí hay unas vénulas, aquí hay otra vena bastante colapsada. Es decir, cuando ustedes ya tengan el ejercicio de poder distinguir un vaso sanguíneo del otro, van a ir viendo muchas más cosas en la laminilla histológica. Esta es una arteriola. Recordemos, básicamente una arteriola es una arteria en miniatura. Y su principal característica para poderla distinguir es la presencia de 1 a 3 capas de músculo liso. Ella tiene su íntima, tiene su media y tiene su adventicia también. Y aquí nosotros podemos ver
los núcleos saltones de las células endoteliales aplanadas y podemos ver al menos dos capas de músculo liso. Y luego podemos ver tejido conectivo a su alrededor. Finalmente llegamos a los capilares cuando las arteriolas se ramifican y se vuelven vasos cada vez más pequeños. Va perdiendo las capas de músculo liso. Cuando el músculo liso desaparece y solamente queda un vaso muy pequeño compuesto de solamente endotelio y su tejido conectivo, a eso es lo que nosotros conocemos como capilares. Es decir, un capilar está compuesto solamente de células endoteliales. Y aquí podemos ver una ampliación bastante observable de un capilar. Es decir, esta es la luz del capilar y aquí nosotros podemos ver un núcleo, dos núcleos de células endoteliales y la luz del capilar. Si nosotros nos alejamos un poquito más, podemos ver otros capilares por acá. Aquí hay otro capilar. Ya esto tiene una capita de músculo liso, puede ser un esfínter, pero se clasifica como una arteriola, ¿verdad? Entonces, un capilar ya no posee capas de músculo liso. Y luego hay mucho tejido conectivo a su alrededor. Hay un detalle con los capilares. Como los capilares no tienen músculo liso, ellos necesitan de unas células auxiliares para poder regular de cierta manera el diámetro o su tamaño. Y para esto existen unas células altamente especializadas que se conocen como pericitos. Peri de alrededor son células que están rodeando o están abrazando, y aquí podemos ver en el esquema que emiten prolongaciones, y aquí hay una microfotografía electrónica que puede describir perfectamente bien cómo estos brazos de los pericitos se encuentran con sus compañeros del otro lado y forman como una especie de telaraña alrededor de los capilares. En un corte transversal de este vaso pudiésemos ver acá los núcleos de las células endoteliales y aquí podemos ver a los núcleos de los pericitos. Los pericitos cumplen básicamente con dos funciones. Contribuyen a regular el diámetro del capilar y eventualmente si una célula endotelial se daña, estos pericitos pueden transformarse en células endoteliales y poder resolver el daño eventual en algún capilar. Esta es una clasificación de los capilares. Vamos a explicar algo acerca de ella. Sin embargo, es muy difícil que en microscopía óptica podamos observar esta diferencia. Se pueden observar en microscopía electrónica. Sin embargo, es parte del conocimiento poder saber cuáles son los diferentes capilares que existen. El primer tipo de capilar se llama continuo y se llama continuo porque las células endoteliales están muy juntas una de la otra y prácticamente no dejan ningún espacio. Por eso es que se llaman continuos. Estos están ubicados en aquellos órganos que necesitan una restricción, como por ejemplo el cerebro y los pulmones. Sí, son capilares bien cerrados donde el transporte de sustancia es muy regulado. Luego tenemos el otro tipo de capilar que se conoce como fenestrado, que diríamos que el transporte de sustancia es menos regulado y existen unas especies de compuertas que se conocen como fenestras, que son las que están regulando el paso de sustancias de un lado hacia el otro. Este tipo de capilares los podemos encontrar en algunos órganos como el riñón y algunas glándulas endocrinas. Finalmente tenemos el último tipo de capilar que se llama sinusoidal o discontinuo, que es todo lo contrario, ¿verdad? Es un capilar que tiene muchos espacios donde el flujo de sustancia es bastante más liberal, y este tipo de capilares por sus características se encuentran en algunos órganos linfoides y en la médula ósea, donde es necesario ese intercambio de sustancia un poco más fluido. Vamos a entrar ahora al capítulo de las venas. Recordemos que los vasos capilares, cuando empiezan a recuperar de nuevo músculo liso, ya esa capa no es tan gruesa, por lo tanto, esa presión que llevaba el sistema arterial y
el nutriente sale y el oxígeno sale y el agua sale hacia el exterior, esa presión se ve aliviada, el vaso pierde presión y luego parte de ese líquido tiene que entrar de nuevo al sistema circulatorio, si no se nos formaría un edema, acumulación de líquido en el tejido que está fuera del vaso sanguíneo o en el intersticio. Por lo tanto, las venas se encargan de recoger esa agua que ha servido como medio de transporte del oxígeno y los nutrientes. Entonces, esa agua es recuperada en parte por el sistema venoso, pero como las presiones en las venas son mucho menores, parte también de ese líquido es recuperado por el sistema de vasos linfáticos. Entonces, una de las características que tienen las venas es su escasez de músculo liso en su capa media. La clasificación de las venas difiere un poquito de las arterias, porque aquí no hay clasificación en cuanto a la cantidad de músculo liso, ni a la cantidad de fibras elásticas, sino que más bien su clasificación es basada en el tamaño del vaso sanguíneo. Y tenemos que las venas que están más cercanas al corazón, como la cava superior e inferior, se clasifican como venas grandes. Luego, cuando estas venas se van alejando, tienen menos diámetro, se conocen como venas medianas, venas pequeñas y finalmente la vénula. En este caso, como el sistema venoso es inverso, tendríamos que mencionar que después de los capilares se convierten en vénula, en venas pequeñas, venas medianas, hasta que finalmente culminan en las venas grandes. Pero una de las características principales, como habíamos mencionado al principio en aquel cuadro, es la luz irregular de estos vasos, de estas venas, ¿verdad? Y una capa de músculo liso bastante delgada. Aquí tenemos un acercamiento para que podamos ver la diferencia de la pared arterial con la pared venosa. Si ustedes se fijan, esta parte que está sombreada es lo que representa la capa muscular. La íntima es esta banda muy pequeña que casi no se logra distinguir, es muy delgada. Sin embargo, la capa media es esto solamente, es decir, todo esto, solamente eso es músculo liso. Y esa es toda la capa media que tiene. Por lo tanto, estos vasos son vasos mucho más relajados, pueden recibir en su interior grandes cantidades de sangre y son vasos donde la sangre va circulando de una manera bastante lenta de regreso al corazón porque no están presionadas por la gran cantidad de músculo liso. Eso en la vida real funciona de esa misma manera, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un evento, vamos apresurados, vamos nerviosos, vamos presionados. Sin embargo, cuando el evento ya ha pasado y nos toca retornar a nuestra casa, ya venimos más tranquilos, más relajados, porque toda la presión ya ha sucedido. Luego, aquí vemos, como decía aquel cuadro, que desde acá hasta acá está hecho de tejido conectivo denso no modelado y toda esta capa enorme en comparación con la túnica media es lo que nosotros conocemos como túnica adventicia. Entonces podemos ver la enorme diferencia de la túnica media y la túnica adventicia en comparación con una arteria. Y si ustedes recuerdan esos elementos y los están repasando con ese cuadro que nosotros le dimos al principio, van a ver que distinguir arterias de venas no es un ejercicio difícil. Tenemos una vena de gran calibre y repasemos sus características. Una luz irregular, muy atropellada, tenemos un gran coágulo en el interior y aunque no podemos distinguir con perfección, podemos ver una capa de músculo liso bastante delgada. Luego tenemos las venas de mediano calibre, mismas características, luces completamente irregulares, capa de músculo liso muy delgada con una enorme cantidad de tejido conectivo alrededor que corresponde a la túnica adventicia. Aquí nosotros podemos distinguir otros elementos que nosotros ya conocemos. Todas estas luces irregulares corresponden a vasos linfáticos. No se les ve músculo liso por ahí, solamente se les ve endotelio. Y por aquí tenemos algunos filetes nerviosos, por aquí tenemos algunas arteriolas, que es lo que nosotros podemos distinguir en esta lámina. Otra característica importantísima que tienen las venas de mediano calibre es la presencia de las válvulas. Las válvulas son elementos como pequeñas porciones de tejido
que salen hacia la luz de las venas, que están compuestas por un núcleo de tejido conectivo y que están cubiertas por endotelio. Estas válvulas, como todo sistema de válvulas, permiten el flujo de la sangre en un solo sentido y limitan el retorno en dirección contraria. Y esa es la función que cumplen las válvulas venosas. Eso es lógico. Todo lo que esté por debajo del corazón para poder retornar tiene que vencer la fuerza de gravedad, porque nosotros caminamos en bipedestación. Entonces, ¿quiénes van a tener principalmente esa enorme cantidad de válvulas que evitan que la sangre retorne hacia las partes inferiores del cuerpo? Pues las venas que están en los miembros inferiores. Y ahí tenemos un sistema complejo, un sistema valvular complejo en los miembros inferiores que garantizan que toda esa sangre retorne sin ningún problema. Cuando estas válvulas se dañan, pues ocurren lo que nosotros conocemos como las varices o venas varicosas, que es cuando se acumula la sangre porque el sistema de válvulas ya no puede ejercer su función normal. Ahora vamos a entrar a la parte de la comparación. Ya hemos visto prácticamente todos los criterios, ya hemos visto todos los tipos, ya hemos visto las clasificaciones de los vasos. Ahora vamos a hacer un poquito de ejercicio para distinguir una cosa de la otra. Aquí tenemos justamente una arteria a la par de una vena. Comparemos una íntima, muy parecida en ambas. Aquí tenemos la presencia de la lámina elástica interna. Aquí hay ausencia de ella. Una capa de músculo liso bastante gruesa, aquí sumamente delgadísima, y aquí no podemos hacer grandes comparaciones con respecto a la adventicia, pero sí la capa de músculo liso es muy determinante para eso. Otra comparación, tenemos una vena con una luz, aunque es bastante regular, se ve cómo se estrecha en esta forma, y vemos cómo la arteria de pequeño calibre tiene una luz mucho más conservada. La capa de músculo liso siempre más gruesa, la capa de músculo liso prácticamente muy escasa, y pues con las adventicias no podemos hacer grandes comparaciones. Esta es una vena y esta es una arteria de pequeño calibre, y aquí tenemos algunos capilares por ahí. Otra comparación, aquí tenemos una arteriola, aquí tenemos el endotelio, y luego aquí tenemos al menos dos capas de músculo liso alrededor, la típica arteriola, en comparación con una vénula. Vean la luz mucho más alargada, mucho más irregular, achatada, y también tenemos una pequeña capa de músculo liso alrededor. Igual seguimos comparando arteriolas y venas de pequeño calibre. Ya sabemos que esto es la arteriola, tiene al menos tres capas de músculo liso. Típica definición de una arteriola, un coágulo en el interior. Aquí tenemos su íntima y aquí tenemos otra arteriola porque esta solamente tiene una capa de músculo liso. Otra arteriola por acá, y aquí tenemos una vena de pequeño calibre, ¿verdad? Vemos como la luz es completamente irregular y apenas podemos distinguir una sola capa de músculo liso. Finalmente vamos a hablar de la pared del corazón. El corazón originalmente, cuando se forma desde el punto de vista embriológico, se forma como un tubo primitivo que justamente se conoce como tubo cardíaco. Entonces, estas paredes que tiene el corazón son muy parecidas a las capas que tiene una arteria. Lo que pasa es que en el corazón, obviamente que todo esto se modifica, se transforma y se complejiza. Sin embargo, tiene 3 capas igual que una arteria. Por lo tanto, podemos decir que hay una comparación entre las 3 túnicas de una arteria típica y las 3 capas de la pared del corazón. Entonces, lo que nosotros conocemos en una arteria como la capa íntima, aquí la conocemos nosotros como el endocardio. Y el endocardio tiene exactamente los mismos elementos. Está cubierto de un endotelio, que es epitelio plano simple, su tejido conectivo subendotelial, y eso conforma el endocardio. Luego tenemos lo que en una arteria es la capa media de músculo liso. Aquí nosotros tenemos un músculo altamente especializado, que es lo que nosotros conocemos como miocardio. Y finalmente, ¿a qué corresponde la capa adventicia de una arteria? Pues aquí corresponde a una capa
que se conoce como epicardio, también conocida como la capa visceral del pericardio, que de igual forma está hecha de un tejido conectivo denso no modelado, y la diferencia es que está recubierta por una capa también de células planas. Este es un acercamiento del miocardio, esto ya lo hemos visto. Este es músculo estriado cardíaco con sus típicos discos intercalares, un patrón ramificado, y este es un músculo que ustedes ya conocen perfectamente bien. Y finalmente, esto es lo que nosotros teníamos para ustedes en sistema circulatorio, y esperamos que les sirva de mucho provecho para sus estudios. Muchísimas gracias y continúen estudiando.